cómo ha venido esto a Venezuela, ¿no? Un estado criminal híbrido. El análisis inmediato pues eleva mucho la probabilidad del error, ¿no? Buenas noches, buenas tardes, estimados amigos, queridos televidentes del canal, bienvenidos al canal Libertad Constituyente Televisión del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Soy Fulgencio del Hierro y hoy me complace presentar un programa sobre Venezuela, sobre el ataque de Venezuela, pero también algunos antecedentes y algunos posibles escenarios, algunas consecuencias. Hemos decidido en el MCRC esperar unos días, ¿no? Porque este ataque, si bien pues, se ha producido una escalada continua desde agosto del año pasado, comienza un bloqueo y entonces un bloqueo naval y bueno, pues se ha producido una escalada que ahora entendemos, o ya algunos que tenemos formación militar ya entendíamos un poco los pasos como se iban dando, aunque bueno, siempre hay una incertidumbre cuando el frente político, frente diplomático, no sé si llamarlo en este caso, que no ha habido mucha diplomacia, pero el frente político pues siempre tiene sus propios tiempos y sus propias variables, como es natural. Y por tanto, pues hemos esperado unos días, como digo, pues, para tener algunos, porque bueno, también el análisis inmediato pues eleva mucho la probabilidad del error, ¿no? Y bueno, pues eso puede afectar la credibilidad del analista, ¿no? Es nuestra opinión. En todos los ámbitos funcionamos igual en el MCRC, ¿no? Es un poquito un análisis un poco más pausado, un poco más pausado. Bien, vamos a empezar por las causas bueno, pues que Donald Trump, la parte, digamos, beligerante activa, pues alega, ¿no? Y estas causas, pues en primer lugar, son el narcotráfico. Bien, el narcotráfico, además, revestido de la etiqueta de narcoterrorismo. Tenemos que decir que si bien no existe una definición universalmente aceptada de terrorismo, sí podemos decir que el terrorismo tiene una finalidad política. Eso sí, en todas las definiciones debe de encontrarse la finalidad política, si no, pues es otro tipo de actividad ilícita, ¿no? Y por tanto, aquí se une el narcotráfico, es decir, el tráfico de estupefacientes, en cantidades, llamémosle, industriales, ¿no? Con la posibilidad o con la financiación de actividades terroristas y otras actividades ilícitas. Y por tanto aquí es donde se une narco y terrorismo, narcoterrorismo. Bien, esto es la base de las acusaciones contra Nicolás Maduro, su mujer Diosdado Cabello y otros por parte de un juzgado, por parte del fiscal en un juzgado de Nueva York, ¿no? Pero vamos a ver un poco cómo ha venido esto a Venezuela, ¿no? Porque cuando pensamos de narcotráfico siempre nos situamos en Colombia. Evidentemente, Colombia es la mayor productora, no el Estado, pero sí narcotraficantes son los mayores productores de cocaína del mundo y son muchas miles de toneladas al año, ¿no? Entonces, ¿cómo ha llegado esto? Decía a Venezuela. Bueno, tenemos el Ejército de Liberación Nacional, hay una asociación clara entre la guerrilla colombiana y el narcotráfico como forma de financiación. Yo diría también, aunque está fuera de la causa que se sigue contra Maduro, yo diría también que es un vector de naturaleza política contra el mundo capitalista. Lo digo partiendo de datos recogidos sobre el terreno. Es decir, hay un componente ideológico también ahí en el narcotráfico, puesto que la guerrilla es una guerrilla con un tinte ideológico determinado, ¿no? No es una guerrilla
con cualquier tinte ideológico, sino con uno determinado, y las demandas se generan en países a los que se les etiqueta como imperialistas, países occidentales, aunque ahora también hay tráficos al sureste asiático, pero principalmente están encauzados hacia Estados Unidos y hacia Europa. Estados Unidos, Canadá y hacia Europa occidental. Y por tanto, la guerrilla, como decía, pues está asociada directamente a la explotación de la cocaína en origen, ¿vale? En origen. Y luego una asociación con los cárteles de Sinaloa y otros mexicanos, que son los que se encargan del transporte. Bien, hay que decir que bueno, un kilo de cocaína ha bajado mucho de precio, pero un kilo de cocaína en el mercado en Estados Unidos, en Europa, pues ha bajado muchísimo de precio, puede estar en torno a los 20.000 euros, 20 algún mil euros aproximadamente, y si mis datos no cambian, porque esto va fluctuando, llegó a estar a 40.000, ¿no? Y bueno, pues nos podemos imaginar, ¿no? Un bulto que le llaman en Colombia, de hoja de coca, un bulto grande, puede costarle la vida a una familia entera, ¿no? Esto mueve muchos millones y millones y cientos de millones y miles de millones de dólares. Y por tanto, entramos directamente en Venezuela, en la zona del Catatumbo, que es el río Catatumbo, que está en la zona norte, de Venezuela. En el mapa de la derecha se ve la zona norte, donde está Guajira más al sur, está en Zulia. Ahí hay un municipio que es el municipio del Catatumbo, y la región del Catatumbo colombiana está al otro lado de la frontera, ¿no? Pues esta zona la controla la controla el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que rompió las negociaciones de paz con el presidente Gustavo Petro, y bueno, pues se ha establecido claramente en la frontera con Venezuela y en territorio venezolano. ¿Qué es el ELN? Para entender un poco la relación con el gobierno de Maduro, con Maduro. El ELN nace en Cuba. Y la relación entre el ELN y Maduro se sostiene sobre tres pilares fundamentales. El primero es una afinidad ideológica con la revolución bolivariana, fundada por Hugo Chávez, ¿no? Y esta afinidad antecede a Maduro, pero sigue siendo relevante. El ELN es de origen marxista-leninista y con raíces en Cuba, como digo, y el socialismo de la revolución bolivariana remiten a una guerra fría, pues, que ya acabó, ¿no? El segundo pilar, digamos, es el acceso a rentas criminales, el colapso económico y la hiperinflación, las acciones internacionales, el aislamiento de Venezuela, pues ha hecho que Maduro haya recurrido a economías ilícitas, ¿no? Para pagarle y mantener la lealtad de sus generales y altos funcionarios. Y pues evidentemente ha sido incapaz de pagarles un salario digno, con un bolívar cada vez más devaluado, y Maduro ha creado un sistema que asigna generales o altos mandos del régimen a zonas del país con acceso al contrabando, tráfico de drogas, la minería de oro, etc. Este sistema lo ha definido Inside Crime, un think tank importante de delitos y delincuencia organizada en América Latina, como un estado criminal híbrido. Esto es un hecho a pesar de que determinados partidos en España pues lo nieguen categóricamente e incluso hayan recibido apoyo económico para desarrollar sus proyectos partidocráticos, dicho sea de paso, en nuestro país, ¿no? Bien, el último pilar, hemos dicho que el segundo es el acceso a las rentas criminales. El último pilar de esta relación de simbiosis, ¿no?, entre el régimen de Maduro, el régimen chavista, y el Ejército de Liberación Nacional es el papel del Ejército de Liberación Nacional como factor disuasorio ante ataques militares por parte de agentes externos a Venezuela. No cabe duda que esto tiene mucha relevancia, porque a la hora de plantearse una acción terrestre que parece que no se va, parece que está fuera de momento del ámbito de planeamiento norteamericano, aunque dicen que no lo descartan, pero
evidentemente en todo proceso del Estado Mayor Conjunto norteamericano debe de integrarse el Ejército de Liberación Nacional como una fuerza de combate adversa. Si pues se decide hacer un desembarco en Venezuela. No, esto es básicamente los tres pilares que definen la relación entre el régimen chavista y el Ejército de Liberación Nacional y otras guerrillas narcoterroristas. Luego tenemos aquí la primera definición, el primer factor que explica por qué de dónde vienen los cargos contra Maduro y otros, ¿no? Por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conspiración para la posesión de armas. ¿Qué armas? Armamento para dotar a la guerrilla de recursos, porque la guerrilla se financia por el narcotráfico. Bien, seguimos otras digamos, razones alegadas por Donald Trump, ¿no? Digamos lo que se llamó renacionalización del petróleo por parte de Hugo Chávez. El petróleo ya lo nacionalizó Carlos Andrés Pérez, poniendo al frente a la petrolera de Venezuela, PSVA y PDVA. Y bueno, pues en un principio parece que hubo cierto acuerdo, pero después hubo un paso más por parte de Hugo Chávez cuando alcanza el poder y se produce un perjuicio a algunas compañías de Estados Unidos como ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron, pero aunque Chevron siguió operando después. Bueno, pues esto hizo que se fueran a instancias internacionales y nacionales y bueno, pues ganaron el pleito contra el gobierno de Venezuela, pero en 2017 Venezuela entró en default, que se conoce, y por tanto pues acumula una deuda enorme con compañías de Estados Unidos y también con préstamos amigos impagados, ¿no? A China y Rusia, ¿no? Principalmente, ¿no? Bueno, luego también pues, se produjo una caída en la producción del crudo dramática realmente en Venezuela, con lo cual pues la situación de Venezuela, cuanto más se ha empeorado, mayor ha sido el reforzamiento del binomio narcotráfico y Estado venezolano, narcoterrorismo y Estado venezolano. Las consecuencias regionales han sido importantes, ¿no? De este ataque. Como podemos ver, Cuba, pues evidentemente aislada durante décadas y con una seguridad energética bajo mínimos, ¿no? En negativo, pues vive prácticamente del petróleo de Venezuela y de México, pero principalmente de Venezuela. Y por tanto, pues eso esta acción lo va a asfixiar aún más a Cuba y veremos si puede resistir este último embate, ¿no? de Norteamérica contra el gobierno comunista de Cuba. La primera línea de acción de Estados Unidos, evidentemente la declarada, ¿no? de este ataque viene derivada de la doctrina Monroe, que es otro pilar, otra base, ¿no? de acción, de esta acción que hemos visto contra Venezuela por parte de Estados Unidos, ¿no? Es decir, en la reciente Estrategia de Seguridad Nacional, publicada muy recientemente, pues se resucita la doctrina Monroe aún más reforzada. Y por tanto, Estados Unidos se cree en la obligación y en el derecho de ejercer influencia exclusiva sobre lo que llaman el hemisferio occidental, que es el continente americano, como nosotros lo entendemos, ¿no? Y eso implica suprimir no solamente aquellos vectores de amenaza para su propio territorio, como puede ser el narcotráfico. Hay que recordar que el fentanilo pues, se está declarando arma de destrucción masiva, lo cual no es muy descabellado, y se puede explicar en otro programa más en detalle, pero no es muy descabellado. Entonces, esta doctrina Monroe, esta estrategia de seguridad nacional, pues también considera que la influencia de China, Rusia e Irán en algunos países pues, es lesiva para los intereses de Estados Unidos.
Y por tanto, pues tenemos aquí, pero claro, también tendríamos que ver qué impacto puede tener para China o Rusia. Irán es otra cosa, ¿no? Para China y Rusia el impacto del ataque a Venezuela, el secuestro y la extracción y puesta a disposición judicial de Nicolás Maduro, pues en principio, bueno, China pues ha acudido a una cuestión de principios, ¿no? El derecho internacional, respeto de la soberanía, etcétera. Y Rusia pues ha hablado un poco más, pero Irán, por supuesto, ha hablado un poco más fuerte, lo fuerte que puede hablar, que no es mucho, porque pierde un aliado de los pocos que tiene en el mundo. Pero bueno, en cualquier caso, una de las derivadas, que la veremos a lo largo de esta sesión, de este programa, una de las derivadas de este ataque es que, como dice un periódico chino, pues China ahora puede enhebrar el hilo en la aguja, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos se ha tomado la libertad de hacer un ataque a otro territorio. Y claro, ¿con qué cara le va a decir, porque le afecta a sus intereses, con qué cara le va a decir Estados Unidos a Rusia, pues usted por qué ataca Ucrania, ¿no? Porque afecta a los intereses rusos, ¿no? En fin, y bueno, con China y Taiwán, pues es también un programa en sí mismo, ¿no? Pero China considera a Taiwán una provincia. Y realmente es lo que es, porque casi nadie reconoce a Taiwán como un Estado. Por tanto, si no lo reconocemos como un Estado, ¿qué es lo que es? ¿No? Pues es una provincia rebelde. Podemos reconocer a la provincia rebelde frente al Estado, pero la realidad es la realidad. Y esa realidad impone que, sugiere que China nunca va a cesar en su objetivo de reintegrar la isla de Taiwán a China. De una forma política, ¿no? Bien, eso son así, a bote pronto. Vemos, por ejemplo, que es muy interesante en cuanto al petróleo. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo probadas. Esto es la fuente, es una fuente absolutamente fiable, que es el Boletín Estadístico Anual de la OPEP de 2025. O sea que es muy reciente, desde el año pasado. Y vemos que tiene 333.000 millones de barriles. O sea que es una riqueza inmensa. Claro, tienes que tener la capacidad de extraerlos, ¿no? Y de comercializarlos, ¿no? Con todas las infraestructuras críticas que ellos conllevan, ¿no? Pero bueno, pues tiene casi 7 veces más que Estados Unidos. Es decir, es una fuente de seguridad energética realmente muy importante. Tenemos que decir que China tiene una cesta energética muy variada. A China, desde el punto de vista del petróleo, no le afecta mucho, porque para China, Venezuela está en el número 15 de los proveedores. Quiere decir que no le afecta prácticamente nada pues que deje de recibir crudo venezolano, ¿no? En principio no es un golpe que haga resentirse a los chinos, que realmente tienen un problema de seguridad energética, porque los chinos pues tienen poco crudo y necesitan muchísima importación de energía para vigorizar, para alimentar una industria que cada vez crece más, ¿no? Bien, vemos un poco así por encima, seguimos un poco con la introducción, el bloqueo naval, ¿no? El bloqueo naval que es el que que impuso Estados Unidos sobre Venezuela, pues no tiene precedentes cercanos en el tiempo, sobre todo por la cantidad de unidades y recursos que ha puesto Estados Unidos, ¿no? Ahí. Y al mismo tiempo, pues en el bloqueo también ha llevado 2 líneas concretas, ¿no? Una es el impedir que saliera crudo en buques con sanciones, con el régimen de sanciones de los Estados Unidos. Hay que recordar que el régimen de sanciones en este caso no es de la ONU, sino que es unilateral. Y bueno, también pues un ataque al narcotráfico directamente con, diríamos,
más que dudoso, yo no tengo ninguna duda de la ilegalidad de las acciones de la US Navy contra las lanchas, ¿no? Contra las planeadoras cargadas de cocaína, que nunca sabremos si todas ellas, las 35 o más que han destruido, estaban con cocaína o no, porque no las paraban, ni siquiera aplicaban lo que se conoce como la regla de cruceros, alto, dispárale por la proa, dispárale a los motores. No, incluso se han dado un par de casos documentados en los que se ha ordenado volver y rematar los náufragos, lo cual eso, habida cuenta que Donald Trump declaró conflicto armado interno contra los narcoterroristas, pues eso evidentemente, eso es un crimen serio, es un crimen muy serio. Hay que recordar que a un comandante de un submarino alemán lo fusilaron por rematar náufragos en el agua, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Eso es impropio totalmente de los que vestimos o hemos vestido uniforme, ¿no? Es una orden que no se puede cumplir porque es manifiestamente ilícita y por tanto los que la han cumplido son criminales de guerra sin duda, sin ninguna duda. Bien, pues esto es, por otra parte, el bloqueo en sí no es un bloqueo legal, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de los tratados y las costumbres, ¿no? El derecho internacional, don Antonio García Trevijano decía que no existía porque no hay una policía mundial, no hay un gobierno mundial, no hay un legislativo mundial que produzca derecho, ¿no? Bueno, lo que entendemos por derecho internacional, sin entrar en unos niveles de conocimiento muy elevados, como el de don Antonio García Trevijano, que siempre tiene que ser una referencia, ¿no? En muchísimos ámbitos, ¿no? Pues lo que entendemos un poco los tratados, la costumbre y los principios generales de derecho. Y si vamos ahí, el bloqueo pues no se ajusta al manual de San Remo, que recoge la costumbre de la guerra naval, y tampoco la Carta de Naciones Unidas, porque se puede ordenar un bloqueo, como incluso un bloqueo podría ordenar, pero en defensa propia, y después el Consejo de Seguridad de la ONU tendría que seguir con las medidas, incluyendo un bloqueo. En este caso ha sido un bloqueo unilateral, ¿no? Que recuerdan a otros bloqueos en otros momentos de la historia, ¿no? Luego, quiere decir que esto ya arranca un poco. No cabe duda de que Maduro es un presidente ilegítimo de Venezuela, de eso no cabe duda. No cabe duda de que tiene un vínculo con el narcotráfico, no cabe duda. Y además está siendo refrendado probablemente por el conocido como el Pollo, que fue jefe de la inteligencia y que fue extraditado desde Madrid a Estados Unidos y que probablemente estará cantando, como decimos en Andalucía, por soleares, ¿no? Y que se lo va a encontrar ahora a pesar de que niega todos los cargos, ¿no? Damos unas pinceladas sobre el poderío naval, ¿no?, que Estados Unidos ha desplegado en el bloqueo, ¿no?, y ahora en el ataque. Pues tenemos a la izquierda arriba un barco con forma extraña, es el Ocean Trader. El Ocean Trader es un barco que tiene pinta de rorro, que decimos en la mar, o sea, de transporte de vehículos, pero en realidad es un barco de operaciones, una plataforma de operaciones especiales. Es decir, cuando supimos que el Ocean Trader estaba siendo desplegado en el Caribe, pues sabíamos ya que iba a haber un componente de operaciones especiales muy importante y, por tanto, ya no es solamente el bloqueo, ¿no? Sí, porque las operaciones especiales son netamente de proyección del poder. O sea, es decir, cuando uno despliega operaciones especiales, está desplegando proyección dura, además una capacidad muy importante, muy importante. Y estoy absolutamente seguro que el Delta Force, que es la unidad de élite del ejército norteamericano de operaciones especiales, pues estaba basada aquí en esta plataforma. Vemos el portaaviones Gerald Ford. El Gerald Ford es un portaaviones el mayor de los Estados Unidos, tiene 337 metros de eslora de longitud. Vemos ahí unas comparaciones con la Torre Eiffel, con el The Shard, con el Empire State Building, para tener una idea, ¿no? Y tiene una capacidad de hasta 90 aeronaves, incluyendo cazas a reacción y helicópteros, ¿no? Tiene un coste muy elevado, que aquí la fotografía lo pone en libras esterlinas. También tenemos un buque de asalto anfibio de la clase Iwo Jima, que es en el Iwo Jima, precisamente fue
donde aterrizó el helicóptero que extrajo a Maduro y a su mujer de donde estaban cuando fueron arrestados, ¿no? Y desde ahí pues se le trasladó a Guantánamo, curiosamente Guantánamo, y de Guantánamo por vía aérea a Nueva York. Bueno, entramos ya un poco en los blancos reconocidos, ¿no? Es importante aquí decir que este tipo de operaciones en el ejército las estamos planeando e incluyendo en ejercicios desde hace muchos años. No es una cuestión mágica que el ejército norteamericano haya diseñado ahora por primera vez, ¿no? Es una operación de manual. Es una operación de manual y eso no quiere decir que no sea una operación con riesgos, pero en todo planeamiento, sobre todo cuando es un planeamiento conjunto. ¿Qué quiere decir un planeamiento conjunto? Quiere decir que están miembros de 2 o más ejércitos distintos operando al mismo tiempo en una misión, en la misma operación. Y por tanto, ahí los procedimientos tienen que estar muy claros, las líneas de mando están muy claras, porque no es lo mismo que trabaje una compañía que compañías de distintos batallones. Ahora me pones un regimiento, me pones un barco, un portaaviones, un buque anfibio. Eso hay que casarlo. Llevamos años trabajando en casar eso y ahora el enfoque siempre es conjunto. Todos los ejércitos del mundo tienen un mando conjunto. En España tenemos un mando conjunto. Y que está en Retamares, que está en Madrid. Y bueno, no es una operación sencilla, pero hay que tener en cuenta que esta operación pues la llevamos haciendo muchos años en ejercicios sobre el papel, Y siempre tiene una base de acciones, y luego pues tiene unas acciones adecuadas a la operación en sí. Y las vamos a ver. Vemos cuáles han sido los objetivos previos. En el fuerte Tiuna, que es la base militar, es donde se encontraba Maduro y su mujer. Es donde se encontraban Maduro y su mujer. Veremos que efectivamente ha sido necesaria inteligencia humana. No vamos a entrar en especulaciones si lo ha traicionado Delcy Rodríguez, si lo ha traicionado Vladimir. No tenemos datos para eso. Lo vamos a saber en las próximas semanas, pero no tenemos datos y no nos gusta especular demasiado, ¿no? No nos gusta especular. Siempre hay que razonar las cosas y se pueden proyectar cosas a futuro, pero no especular de una forma gratuita, ¿no? Lo que es evidente es que sí que había alguien fichado por la CIA, que era la inteligencia humana dentro, y que eso lo que hace es darle un plus para asegurar el éxito muy importante. El resto es planeamiento. ¿A qué lleva ese planeamiento? Ese planeamiento lleva a tener una superioridad aplastante, que es el caso que hemos visto. Es una superioridad aplastante. Si no hay superioridad aplastante, un general, pues con mucha probabilidad, si no hay superioridad, no va a recomendar hacer una acción de estas. Si tiene que hacerla, se la ordenarán, la hará, pero tendrá unos riesgos residuales después de hacer su evaluación de riesgos que le hará su Estado Mayor, con la amenaza, la probabilidad, el impacto, lo pondrá todo junto y le dará un riesgo residual y tendrá que poner unas medidas y algunas medidas no suprimirán el riesgo totalmente y por tanto dejará un espacio de incertidumbre. En este caso ha habido espacios de incertidumbre, estoy seguro, pero la superioridad era aplastante. Entonces tenemos en primer lugar superioridad de medios. Había una negación del uso del espacio aéreo para las propias Fuerzas Armadas bolivarianas. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho una supresión de defensa aérea enemiga, SIT. Eso ha sido sistemático. Baterías antimisiles, antenas, radares. Ha habido un proceso de targeting, incluso se han hecho test previos
de invasión, digamos, o incursión de aviones en el espacio aéreo venezolano para testar la respuesta. Siempre se hace eso, para testar la respuesta y coger frecuencias de radares, porque cuando han iluminado algún avión, pues se ha registrado la frecuencia y eso se tiene en librería a la hora para, en el planeamiento, hacer el jamming, o sea, las interferencias que dejen cegados totalmente todos los radares. Se ha producido un corte de energía eléctrica, por tanto las comunicaciones se han venido abajo e incluso muchas estaciones, si no tenían generadores de repuesto, que parece que en Venezuela, por la situación en la que están viviendo, tampoco es de esperar que estuvieran muy bollantes en cuanto a medios, ¿no? Lo que vemos de CAP y CAS significa Combat Air Patrol, patrulla aérea de combate, y apoyo Close Air Support. Eso es apoyo aéreo cercano. Esto es, se han colocado F-18, F-35 Alfa y F-22 Raptors, las noticias que tenemos, en la vertical y en patrulla. 20.000 pies de altitud y haciendo un hipódromo, varias CAP. Hay que recordar que el portaaviones Gerald Ford tiene capacidad de hasta 90 aparatos y esos aparatos están haciendo patrullas, relevando, patrullas, relevando, patrullas, relevando, y eso hace apoyo al suelo, ataque al suelo para cuando haga falta. Por supuesto, no ha despegado ningún Sukhoi ni ningún caza venezolano, pero si hubiera despegado habría habido un enfrentamiento, o no tenemos noticia de que haya despegado, habría habido un combate aire-aire inmediatamente porque estaban ahí. Luego tenemos operaciones de helicópteros a baja altitud. Cuando digo baja altitud, pues son 60 metros sobre el terreno. Eso, 66 metros, 200 pies. Eso es, con la visibilidad que había en algunos sectores, realmente hay que tener mucha pericia. Y era un paquete, claro, de helicópteros, 8, 9, Night Stalkers, que le llaman, ¿no? Chinook y Black Hawks, unos de transporte del Delta Force, es de la gente de las fuerzas especiales que van a hacer la inserción, el arresto y la extracción, además de asegurar la zona del landing zone, y helicópteros de escolta, artillados con cohetes, misiles de tierra, etcétera. Y, bueno, pues se ve claramente que ha habido fuego desde helicópteros, ¿no?, a tierra. ¿Qué pasa cuando llegan allí? Cuando llegan al punto. ¿A qué punto? La inteligencia humana ha dicho en qué punto es. En qué punto es. Y además se ha hecho un estudio de 2 meses de los movimientos siguiendo un patrón de conducta de Nicolás Maduro y con una inteligencia humana sobre el terreno. Fichado por la CIA, según dicen algunas fuentes, ¿no? No sabemos, no podemos afirmar de que Vladimir, el ministro de Defensa haya traicionado, que Delcy Rodríguez haya traicionado. No sabemos porque estaríamos especulando mucho, lo vamos a ver, pero sin embargo han muerto o se han neutralizado, o en palabras sin eufemismos, Delta Force ha matado a 32 elementos cubanos que eran la protección cercana de Maduro. Es decir, y no me cabe duda de que han sido ejecutados. Cuando uno está en una operación de esta no va a tomar prisioneros, porque ¿qué haces con los prisioneros? ¿Los dejas allí? Es decir, tienes 2 minutos 30 segundos, 4 o 5 minutos y te tienes que adaptar a eso. Hay una pregunta que le han hecho a Marco Rubio, al secretario de Estado, de por qué no han detenido a más gente. Dice, bueno, pues Marco Rubio ha respondido un poco de una forma algo prosaica, ¿no? Dice, bueno, ves que no vas allí, wrap up y ya está, envuelves y te los llevas todos, empaquetas y ya está. No, eso no es así. Vas, tienes un objetivo, vas, actúas con un cronómetro, con el tiempo lo has ensayado 1000 veces antes, has hecho una réplica de las instalaciones, vas y lo haces y neutralizas. ¿Cuántos prisioneros tomaron cuando Bin Laden? Pues ninguno. Bueno, Bin Laden de hecho se llevaron el cadáver, ¿no? Pero bien, y entonces
Pues tenemos esta, llegan, hacen fast rope, bajan y hacen un asalto. Alguien le dice en qué búnker está, entran, arresto y extracción. Bien, una vez que se hace la extracción, la salida es muy rápida, siguiendo una ruta determinada y a toda velocidad. ¿Hacia dónde? Hacia Iwo Jima. ¿Cuáles son los factores clave? Bueno, tengo que agradecerle a un compañero de Infantería Marina que ha hecho esto y se lo he pedido, ¿no? Es los factores del éxito, ¿no? La inteligencia de precisión, información exacta sobre ubicación, rutinas y lealtades internas, supresión electrónica avanzada, lo que hemos dicho, jamming, sorpresa operacional, integración de las fuerzas especiales y los helicópteros y el dominio del campo electromagnético, es decir, hacer un blackout, hacer interferencias en todo el espectro, de manera que no se puedan, no reciban señales, ¿no? La inteligencia humana y técnica es determinante, ¿no? Hemos hablado de la supresión de defensas aéreas y la guerra electrónica, por supuesto, es un multiplicador crítico. Bien, el factor sorpresa siempre es evidente. En este caso ha terminado con éxito porque el planeamiento ha sido muy minucioso de una operación que conocemos, un tipo de operación que conocemos, adaptada al terreno, adaptada al ambiente y ejercitada muchas veces. Vamos a ver aquí rápidamente pues, algunos casos, algunos de ataques. Vemos aquí, por ejemplo, los helicópteros van a baja altura y los vemos como van en paquete. Alguno veremos que hace fuego sobre tierra y evidentemente se ve, y si quizá un ojo lego pues no lo ve, pero ahí hay helicópteros que son de escolta y otros helicópteros que son de transporte, ¿vale? Unos helicópteros son de escolta y otros de transporte. Los ciudadanos venezolanos evidentemente se quedarían sorprendidos de observar esto, este ataque a primeras horas después de la medianoche, a las 2, 1:38 creo, y vemos ahí estamos viendo fuego desde un helicóptero directamente a tierra para suprimir una amenaza. Otro helicóptero disparando sobre tierra. Hay que tener en cuenta que llevamos 1 minuto 13 de vídeo, ahora estamos repitiendo quizás, pero todo esto se sucede muy rápidamente, tenemos imágenes repetidas, con una pericia sin duda muy avanzada de los pilotos que son muy entrenados y por supuesto son la élite del ejército, ¿no? Bueno, finalmente Maduro fue arrestado y bien, todos nos preguntamos, ¿no? Lo llevaron a Guantánamo, de ahí cambió de medio de transporte, de medio de locomoción y voló a un aeropuerto de Nueva York, ¿no? Creo que Maduro ahí se le ve demasiado alegre, no parece que sea consciente de lo que realmente le puede esperar, ¿no? Que le pueden esperar décadas en la cárcel, ¿no? Pero, bueno, pues ahora le queda un largo camino por delante, ¿no? Y sobre todo, ahora lo que cabe es pensar en Venezuela, ¿no? ¿Qué va a suceder con Venezuela? Bien, hemos anticipado la legalidad de la operación. No es una legalidad desde el punto de vista internacional que se pueda reconocer como tal, ¿no? Eso es así, ¿no? Sobre todo porque ha dado pie
a que otros países hagan lo mismo, pero bueno, ha dado pie a que qué países hagan lo mismo, que es precisamente China y precisamente Rusia, ¿no? Por mucho que ahora pues haya gente que intente tergiversar algunos mensajes, ¿no? La realidad cierta es que ha llevado a cabo una injerencia en un país extranjero. Eso es así. Y ha violado la soberanía de un país extranjero. Esa es la realidad, ¿no? Tenía sus motivos, pero era la realidad. Nos guste Maduro más o menos, que no nos gusta, ¿no? Bien, los cargos a los que se enfrenta Maduro son conspiración para el narcoterrorismo, ya lo hemos dicho antes, un poco cómo se une el narco con el terrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos. Realmente esto es una traducción literal. Esto hay que traducirlo en las armas que efectivamente, y la conspiración para posesión de armas es las armas que se le pasan a los narcoterroristas, y ahí está la asociación con el Ejército de Liberación Nacional. Él se ha declarado inocente de todos los cargos y afirma ser el presidente de Venezuela. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, pues evidentemente lo que va a pasar ahora es una incertidumbre. Creo que los Reyes Magos le han traído a nuestros hermanos venezolanos incertidumbre y más incertidumbre. Pero lo que parece evidente es que no parece que Marco Rubio, porque todo esto parece que al final es una acción sugerida, recomendada por Marco Rubio, que es una persona inteligente, es hispano también, de hecho está distinguiendo Venezuela de Irak, Libia, en el sentido positivo. Y por tanto no estamos ante un cambio de régimen inmediato. Y además tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica. La lógica viene dada porque vendría el caos, una guerra civil, una intervención terrestre de los Estados Unidos podría conllevar un baño de sangre en toda Venezuela, pero además con el Ejército de Liberación Nacional también, como hemos visto, y por tanto no parece que sea muy descabellado. ¿Realmente es la intención de Donald Trump iniciar un proceso de libertad constituyente en Venezuela? Pues creemos que no tenemos datos e información que apunten en esa dirección. La primera línea de acción, según Marco Rubio, va a ser proteger los intereses de los Estados Unidos. Y proteger los intereses de una forma secundaria, habla de una transición que será largo, tomar el control de la producción petrolera y hacer una transición política. ¿Para cuándo? Bueno, en principio parece lógico no haber metido ahí a Edmundo González ni a María Corina Machado, pues habría habido, ya podríamos anticipar, con la cantidad de armas que hay en la calle, elementos paramilitares, etcétera, pues habría un enfrentamiento civil, una guerra civil segura. Y por tanto tenemos que esperar, ¿no?, que en principio haya cierta paz si Delcy Rodríguez lo consigue. Es curioso pensar que Delcy Rodríguez es la primera autoridad del país y la segunda es su hermano, que es presidente de la Asamblea. Y por tanto parece que ese equipo, aunque en un principio algunos asumimos que aquello de que habían intentado tantear a Delcy Rodríguez y su hermano podría ser una campaña de desinformación para provocar una quiebra interna en el gobierno venezolano, pues bueno, todo apunta a que ese escenario está ahí. O sea, es decir, hay una primera y una segunda autoridad del país, en ausencia de Maduro, que tienen un tinte determinado. Y pues parece que Delcy Rodríguez no es Nicolás Maduro. Es diferente, es una persona con mayor preparación y por tanto lo mejor que podría pasar es que después de un periodo de transición pues nos encontráramos con un proceso de elecciones libres donde ya sí todos los candidatos, los de la oposición, pudieran presentarse unas elecciones limpias y controladas o vigiladas por la comunidad internacional. Bien, esto es un poco hasta donde hemos llegado.
evidentemente, lo que hemos visto en Venezuela es un proceso de oligarquía, de creación de una oligarquía partitocrática que asume todos los poderes del Estado y que, por tanto, no tiene control ninguno y que es lo que sucede con todas las oligarquías partitocráticas, que deviene en dictadura y tienen el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y el Poder Ejecutivo es lo mismo. E incluso, pues, los generales, evidentemente, pues también devienen bolivarianos, porque además tienen mucho que perder. Es decir, que la lealtad de los generales tiene una altísima probabilidad. Terminamos un poco con un venezolano a quien don Antonio García Trevijano citaba con frecuencia, que es Francisco de Miranda. Francisco de Miranda murió en el penal de las Cuatro Torres, en el Arsenal de la Carraca, muy cerca de donde nos encontramos ahora, que estamos en el puerto de Santa María. El Arsenal de la Carraca está en San Fernando, en Cádiz. Francisco de Miranda realmente era una persona muy avanzada, independentista, venezolano, pero evidentemente los hombres preclaros como él no impusieron su pensamiento, que era el de la separación de poderes en origen, estrictamente hablando, ¿no? Entonces, pues termino citándolo, ¿no? El pueblo no será soberano si uno de los poderes constituidos, el Ejecutivo, no emana directamente del pueblo, elección directa del jefe del Estado. Y no habrá independencia entre los poderes si uno de ellos fuera el creador del otro. Si el Poder Legislativo nombra al Poder Ejecutivo, que nos suena, que es lo que pasa en España, ¿no? Nombra, y no existirá ya la libertad política. Si nombran a los jueces, no habrá libertad civil. Bueno, nos suena mucho de esto. Esta es la oligarquía partitocrática, que lo que anunciaba, ¿no? Francisco de Miranda, un venezolano ilustre, que murió lamentablemente aquí, en la península. En aquel momento todavía era todo España. Y que, bueno, que tenemos que seguir reivindicando la figura de Francisco Miranda, porque debe de ser, sin duda, una referencia para nuestros hermanos venezolanos en el proceso que, si Dios quiere, se iniciará en algún momento. Esperemos que más pronto que tarde, pero tampoco vamos a ser ingenuos, ¿no? Bueno, pues con esto nos despedimos y recordad, por favor, si creéis que es merecedor de ello, dar vuestro like y suscribiros a nuestro canal, y volveremos con más sesiones sobre actualidad y análisis que esperamos que resulte de vuestro interés.